Muy bien. En el campus virtual se ha subido los recursos de apoyo sobre condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad. Ese capítulo es el capítulo 9 del libro de texto, que realmente es un capítulo independiente. ¿A qué me refiero con independiente? Pues que no está relacionado con el anterior, que es multipolos. Entonces usted puede hacer un salto del capítulo 8 al capítulo 10 sin verse afectado en la parte conceptual. Ahora, que se ocupan ideas del 9 en el 10, sí. Por tanto, entonces conviene que en estos días, estos primeros 3 días de la semana, ustedes vean esos recursos. Para que así yo, quizás el último día de esta semana, les haga problemas sobre el capítulo 9. El capítulo 9 solo tiene 5 problemas. Entonces, yo generalmente les hago dos problemas. Entonces, por ahí pues es importante leer los recursos. El tema es agradable y sirve mucho. De hecho, esos videos de frontera yo los comparto también en 415, ¿verdad? Porque con eso, que de repente no han visto el tema de frontera, cuando están en 415 no lo han visto bien o se les ha olvidado. Entonces yo les recuerdo con esos videitos, ¿verdad? Porque pues en 415 ya por defecto, por omisión, como quiera llamarlo usted, se va a trabajar con condiciones de frontera en muchas cosas. Entonces, para que entiendan, tengan una idea de lo que trata eso de las condiciones de frontera, es entender el significado, lo que ocurre con la divergencia y lo que ocurre con el rotacional de un campo. O sea, ¿qué puedo sacar cuando tengo la divergencia? ¿Qué comportamiento del campo puedo sacar cuando tengo la divergencia? ¿Y qué comportamiento del campo puedo sacar cuando tengo el rotacional? Entonces, en ese sentido va la idea, ¿verdad? Entender cómo funcionan los campos a nivel de frontera, cuando cambian de un medio a otro. O sea, como cuando cambian del exterior al interior o del interior al exterior, son medios, ahí pueden haber medios distintos. Entonces, eso es la base de otras cosas, ¿verdad? Que se ven en electromagnetismo y en óptica. Entonces, por ahí es importante entender las condiciones de frontera. Entonces necesitaría yo pues que vieran esos videos conceptuales. Yo los elaboré, esos videos yo los elaboré antes de la pandemia. De hecho, siempre he dado el tema de esa manera y no ha habido problema, ¿verdad? Lo dejo para estudio individual porque el tema es bien bonito y es bien sencillo. Y no afecta el desarrollo temático, ¿verdad? De que se vio en multipolos a llegar al capítulo 10, sino que complementa al capítulo 10. Entonces, por ahí es importante que ustedes estudien esos recursos. Denle una estudiada, ¿verdad? El lunes, martes y miércoles, y luego yo les hago un par de problemas sobre dicho capítulo. Preocupo que entiendan el entorno de los videos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Andrea, Christopher, Orlando, muy bien, José. Excelente. Les va a ser importante eso. Muy bien, Roberto. Listo. Entonces, al grupo, la verdad que el grupo nuestro de este trimestre ha quedado bastante reducido, ¿va? Yo no sé si fue por el temor a la presencialidad. No sé qué fue lo que pasó, porque generalmente mis grupos se mantienen bastante grandes, ¿no? Y desde un comienzo este grupo fue pequeño, o sea, yo siempre casi que peleé, ¿verdad? Por la asistencia a clases y veo que solamente quedaron, bueno, el día que vinieron al examen presencial se presentaron 15, ¿verdad? Y se están conectando a clases pues entre 12 y 14. Entonces, por ahí pues indica que algo pasó en el camino, ¿verdad? Tal vez fue eso, todo del retorno a los exámenes presenciales o algo, ¿verdad? Pero, o la dificultad de la clase, quizás pues ya se siente el salto realmente. Y la pandemia pues no ha ayudado mucho como a que nos sintamos bien formaditos, ¿verdad? Entonces a veces de repente
el salto es pesado y no todos lo asumen, ¿verdad? Entonces, ánimo los que han quedado, pues el objetivo siempre sigue en pie, el objetivo es que ustedes aprendan, ¿verdad? Y que logren aprobar. Pero eso depende mucho de cómo estén estudiando ustedes, ¿verdad? Y cómo los esté tomando esta pandemia y todo eso, el estudio, que no hayan tantas distracciones, etcétera. Pero mi objetivo pues nunca es tener que abandonen las clases y todas las cosas. Pero sí me ha llamado la atención que es el primer grupo en años, y no lo miento, el primer grupo en años que solo quedan así como 10, 12. Siempre he tenido 30, 28, ¿verdad? Mínimo. Entonces, solamente esos comentarios. Pilas, ponerse pilas, pues de echarle ganas, ¿verdad? Hasta el final. En los laboratorios, haberle puesto pilas a los laboratorios, haberle puesto pilas a las pruebas conceptuales, a la entrega de las tareas. Todo eso es importante al final. Así que ánimo, muchachos. Bueno, hablemos entonces de electrostática en presencia de materia. Este tema es realmente bien bonito, es muy importante, porque hasta el momento hemos aprendido nosotros a entender los fenómenos desde el punto de vista en el vacío. Entonces, el primer contacto que teníamos con materia se daba cuando mirábamos los conductores, ¿se acuerdan? En el capítulo 6. Yo decía en el video, también ahí hago un video conceptual, ¿se acuerdan que ustedes lo vieron? El de conductores en campos electrostáticos. Y ahí yo les voy enseñando y les digo, bueno, jóvenes, ¿se acuerdan que hemos trabajado nada más en el vacío y ahora estamos trabajando con la materia conductora? Y ese es el primer contacto con materia. Y ya ustedes, pues de repente, en el capítulo de energía se habla muchas veces de conductores, capacitores y todo eso. Entonces la idea está latente ya. Ya tenemos materia, cómo se comporta el campo en un conductor, el potencial en un conductor. Son cosas que no deben olvidarse. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es agregarle, ¿verdad? Agregarle otro tipo de materia a nuestro estudio. Entonces estamos hablando aquí de electrostática en presencia, de materia. Y el primer tópico, pues, del que vamos a hablar nosotros, ¿verdad? Es el de polarización. El de polarización. ¿Ustedes han escuchado esa idea en algún momento? Polarización. Vamos a hacer un análisis, una introducción, que es algo teórica. ¿Ya lo he escuchado, dice José, el tema? ¿O no? A ver, los demás, ¿han escuchado el tema de polarización alguna vez? Polarización. Yo creo que quizás no. ¿Saben por qué? Porque el tema de polarización eh, tiene que ver con multipolos, de hecho, ¿no? Ok, ¿y han escuchado el tema de, o la palabra dieléctrico? ¿Han escuchado la palabra dieléctrico? Es así, ¿verdad, Orlando? Alexander, es así, lo han escuchado, ¿verdad? ¿Dónde han escuchado la palabra dieléctrico? Los dieléctricos. En electricidad se escucha bastante eso de dieléctrico, ¿verdad? Sobre todo con materiales capacitores, ¿va? Con el capacitor es una de las aplicaciones directas, ¿verdad? Le dicen que usted puede introducir un dieléctrico entre las placas de un capacitor, ¿verdad? Así como puede usted introducir un conductor entre las placas de un capacitor también, ¿verdad? No solamente el dieléctrico. Entonces usted puede introducir un material entre las placas de un capacitor, por ejemplo, ya sea conductor o dieléctrico. Entonces, miren, ya estamos hablando de material. Material. ¿Miren? Por ahí va la idea. Entonces,
hasta el momento, pues, se considera que la materia, hemos visto la materia o hemos entendido, ¿verdad? Nuestra idea básica de que aprendemos cosas de electricidad en la escuela y todo eso. Pues la materia se considera una colección de cargas positivas y negativas de los núcleos y electrones que la forman, ¿verdad? O sea, la materia está formada por átomos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como hay átomos, los átomos que tienen cargas positivas y cargas negativas, ¿verdad? O sea, los núcleos de los átomos tienen protones y neutrones, ¿estamos de acuerdo? Y orbitan electrones alrededor de ellos. Entonces, por eso dice aquí el autor, pues la materia es una colección de cargas, ¿verdad? Positivas y negativas de los núcleos y electrones que la rodean, ¿verdad? Y entonces le dice, se supone que una cantidad dada de materia está hecha de átomos y moléculas que tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas. O sea, miren qué bonito es esto. Se supone que una cantidad dada de materia está hecha de átomos y moléculas que tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas. O sea, y si las cargas iguales, si la materia está hecha de cargas, ¿verdad? Positivas y negativas, de átomos, ¿verdad? Y moléculas que tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas, entonces, ¿cuánto es la carga total? Piensen en eso. ¿Cuánto es la carga total en un átomo o molécula? Si se supone que las cargas están repartidas la misma cantidad de positivas y la misma cantidad de negativas. ¿Quién me dice? Piensen en el contexto de lo que les estoy diciendo. O sea, les estoy diciendo que la materia está formada por átomos y moléculas. Esos átomos y moléculas tienen cargas, pero resulta que esas cargas son igualmente, o sea, tienen el mismo número de cargas positivas y el mismo de negativas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la carga total? O el llamado momento monopolar. Recuerden que la carga total es el mismo momento monopolar. Entonces, ¿cuál sería el momento monopolar? A ver, tenemos prueba de multipolo hoy. ¿Qué es el momento monopolar? ¿Qué es el momento monopolar? ¿Quién me dice? Sin temor al éxito, muchachos. Están conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el momento monopolar? Si me miren lo que dice Raúl, es la carga total. Ok, estamos bien, Raúl. Y entonces, si tenemos cargas iguales y opuestas en el mismo número, o sea, tenemos la misma cantidad de cargas positivas que negativas, entonces, ¿cuánto es la carga total, Raúl? Sería cero, ¿verdad? O sea que en la materia, ¿verdad? Si estamos suponiendo que la materia está hecha de átomos y moléculas que tienen igual cantidad de cargas, entonces el momento monopolar es cero, correcto, ¿verdad? Ya se adelanta, vean eso, el momento monopolar es cero. Ajá. Y si el momento monopolar es cero, ¿quién es el que domina? ¿Quién domina? El dipolo, ¿verdad? Ajá, el momento dipolar. Ok. Ya se consideró una clase especial de materia que son los conductores. Y esos conductores tienen cargas que se llaman cargas libres. Esas cargas libres de los conductores son capaces de moverse
bajo la influencia de los campos. Bajo la influencia de los campos. Entonces, o sea, esa materia conductora que ya vimos antes, tiene cargas libres que son capaces de moverse bajo la influencia de los campos. ¿Verdad? Ahora, no toda la materia es conductora. No toda la materia es conductora. ¿Verdad? Entonces, a la materia que no es conductora, se le denomina dieléctrica. A la materia que no es conductora se le denomina dieléctrica. Se le denomina dieléctrica. Y las cargas, a diferencia de las libres, que están libres para moverse en un conductor, en la materia dieléctrica, las cargas están ligadas. ¿Y qué significa ligadas, muchachos? Que no son libres de moverse, ¿verdad? O sea, no como en los conductores, que se pueden mover las cargas libremente. Entonces, miren qué interesante. Tenemos dos tipos de materia, entonces. La materia conductora y no conductora. A la materia no conductora se le llama dieléctrica y tiene cargas que se llaman ligadas. La materia conductora tiene cargas que se llaman libres. Interesante, ¿verdad? Entonces le dice también el autor que no siempre es posible distinguir de manera precisa cuando una sustancia, ¿verdad?, es conductor o dieléctrico. Y en efecto, hay materiales que pueden tener propiedades de los dos. Pueden tener propiedades conductoras y propiedades de dieléctrico. Solo que generalmente pues tienen más de una. O sea, es más dieléctrico que conductor. O es más conductor que dieléctrico. Pero pueden haber, ¿verdad?, esas propiedades. ¿Se sigue hasta ahí la introducción? ¿Vamos bien? O sea, le estoy poniendo en contexto de lo que ocurre con la materia en general, para llevarlos al concepto de polarización. Ustedes tienen que entender lo que les dije ahorita, ¿verdad? Ahora bien, miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, el objetivo es estudiar el efecto de un campo eléctrico sobre un átomo. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Estudiar el campo eléctrico, ¿verdad? El efecto del campo eléctrico sobre un átomo o una molécula. Es nuestro objetivo. Porque de hecho está esa, de estos está hecha la materia, ¿verdad? Entonces queremos ver cómo se comporta con un átomo. Entonces, en ausencia de campo eléctrico, o sea, el objetivo es, bueno, ya sabemos que la materia se puede clasificar en dieléctrica y conductora, tiene cargas y sus momentos monopolares son cero. Entonces, domina el dipolar, dice usted. Ok. Queremos nosotros ver cómo reaccionan estos átomos con el campo eléctrico. Entonces, a trabajar en lo siguiente. En ausencia de campo eléctrico, ¿verdad?, puede suceder que la molécula o el átomo tenga su carga eléctrica, ¿verdad? O sus electrones de forma simétrica distribuidos alrededor de los núcleos. Entonces vean, que se puede dar el caso, o sea, en ausencia de un campo, o sea, no hay campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, entonces la materia puede estar, ¿verdad? La carga, ¿verdad?, va a estar de forma simétrica, distribuida alrededor de los núcleos positivos. La carga negativa va a estar simétrica.
Ok. Entonces, si la molécula también está simétrica, en ese caso, también tiene un momento dipolar igual a cero. O sea, tanto el monopolo como el dipolo son igual a cero. Si está completamente simétrica. Entonces, si existe un campo eléctrico, de repente se activa un campo eléctrico, comenzarán a salir fuerzas que actúan sobre las cargas. Entonces comienza a haber interacción, ¿se acuerdan? Ley de Coulomb. Si ya comienza a haber un campo eléctrico ahí, entonces va a haber una interacción entre el campo eléctrico y las cargas que forman en los átomos. Porque van a existir fuerzas, ¿verdad? Las cargas positivas se tienden a mover en la misma dirección del campo. Recuerden ustedes que está la expresión que fuerza es igual a Q por E. ¿Se acuerdan de esa expresión? Fuerza es igual a Q por E. Entonces, cuando tenemos fuerza igual a Q por E, se puede ver claramente que si la carga es positiva, la fuerza y el campo ahora tienen la misma dirección. Entonces, si la carga es positiva, pues se va a mover en la dirección del campo y si las cargas son negativas, en dirección contraria. Eso es lo que sucede. Muy bien. Estamos como, o sea, haciendo un resumen de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, las fuerzas internas, ¿verdad? En la molécula producirán un nuevo estado de equilibrio, ¿verdad? Y la distribución de carga, que antes era simétrica, va a sufrir un desplazamiento. Entonces ya no va a haber simetría. Ya no va a haber simetría, ¿verdad? Entonces las cargas que coincidían antes, ¿verdad? Van a sufrir desplazamiento de sus centros de gravedad. Y al sufrir desplazamientos y a no ser simétricas, van a dar origen a una nueva distribución de carga, ¿verdad? Entonces, si ya se perdieron la simetría, quiere decir que ya el momento dipolar no va a ser cero. Y ya el P va a existir, el momento dipolar. P va a existir. Y probablemente existan los otros multipolos, el cuadripolo, por ejemplo. Que no lo estudiamos nosotros, pero probablemente también existe. Entonces, a ese reordenamiento de las cargas, ¿verdad? Que se dio porque se activó el campo eléctrico, ¿verdad? Eh, se le llama momento dipolar inducido. O sea, como las cargas se reordenaron, ya perdieron la simetría, entonces aparece un momento dipolar. Y ese momento dipolar se llama momento dipolar inducido. Y como las cargas se reordenaron, dieron origen a una nueva forma de distribución. Y entonces decimos que el material ha sufrido una polarización, se ha polarizado. Ese es el objetivo de la idea de la polarización, ¿verdad? Entonces vamos a ver una simulación que yo siempre les coloco sobre esta idea de las cargas que se pueden mover, las cargas ligadas, este reordenamiento que se da, etcétera. Entonces vean esta parte. Esto tiene que quedar bien claro porque esta es una base de la idea que estamos haciendo. Miren cómo la simulación hace énfasis en eso que dijo el libro de texto, en el énfasis en el equilibrio. Ven ustedes ahí que tenemos un suéter, tenemos un globo y tenemos una pared.
¿Cuánto es la carga total del suéter? Solo con verla. Cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con cada pareja positiva hay una pareja negativa. ¿Cuánto es la carga total del globo? Cero también, ¿verdad? ¿Y la pared? Cero también. Entonces, ok, dicen ustedes, la materia está en neutra, ¿verdad? No, no, o sea, el momento dipolar y el momento monopolar es cero. De repente yo comienzo a frotar el globo en el suéter. ¿Qué pasa con el globo? Quedó cargado, ¿verdad? El globo estaba simétrico. El globo quedó cargado. Y si hay carga, y si hay carga, ¿qué aparece? ¿Qué aparece cuando hay carga? ¿Qué cantidad física aparece con solo tener una carga? ¿Qué cantidad apareció ahí? Solo por haber cargado el globo. Dice que eso fue el campo eléctrico. Campo eléctrico. Entonces aquí el globo está produciendo un campo eléctrico. Muy bien. Y al haber cargas en la pared y cargas en el suéter, ¿qué pasó? Comienza a interactuar. Entonces aparece el concepto de fuerza eléctrica, ¿sí o no? Entonces, como comienzan a interactuar, las cargas se comienzan a reordenar, a moverse. ¿Me entienden? Y a ese reordenamiento, a ese movimiento de las cargas y con, después cómo queden, ¿verdad? Es que se le conoce como polarización. Pregunta Junior, Lee, ¿qué pasa si, por ejemplo, el globo tuviera 5 cargas positivas y 4 cargas negativas? Si tuviera 5 cargas negativas y 4 cargas, a ver, 5 cargas positivas, estaría cargado con carga +1. O sea, tendría una carga positiva el globo. Pero generalmente, pues, no va a suceder así. Generalmente las cargas que se transfieren, las cargas que son libres de moverse son las negativas. De usted, o sea, a menos que tenga una deficiencia de electrones, usted puede quedar cargado positivamente. Pero en general uno queda cargado negativamente, porque los que puede arrancar usted de un átomo son los electrones. ¿Me sigue, Junior? Ya vamos a ver otra idea, ¿verdad? Ya le vamos a dar otra simulación. Entonces, vean, al tener el globo, se provoca un campo eléctrico y entonces este campo eléctrico interactúa con las cargas de acá, miren, miren. Entonces reordena. Entonces, si yo dejase mi globo acá, ¿qué pasó con las cargas en la pared? No las arranqué. ¿Por qué no las arranqué? Porque están ligadas, miren. Entonces, supongamos que yo dejo el globo ahí, porque ahí activé mi campo eléctrico, o lo dejo aquí abajo. ¿Qué pasa con las cargas de la pared? Se están reordenando, ¿verdad? No las arranco, pero se están reordenando. Entonces se rompe la simetría y se convierte en otra distribución de carga, miren.
Y entonces decimos que el material se ha polarizado. ¿Se agarra la idea? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es eso que nosotros tenemos cargas negativas? Que, no, sea, que, no, que las cargas negativas son las que nos pegan. Entonces les voy a hacer un repaso rápido. Les voy a hacer un repaso rápido de lo que es el átomo. Estamos hablando de átomos, ¿verdad? Entonces vean esto de la carga neta, la carga eléctrica. Miren, ahí está carga neta, dice. Entonces, sí, veámoslo a nivel atómico, ¿va? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué elemento tengo? Hidrógeno, ¿va? ¿Por qué es hidrógeno? ¿Por qué es hidrógeno? Ah, porque tiene un protón. Tiene un protón. Pero la materia es neutra por defecto. Entonces, miren, el hidrógeno tiene que ser, miren, neutro. Le agregué un electrón. Miren la carga neta, cero, dice ahí. ¿Se fijan? Momento monopolar, cero. Si yo le quito el electrón, se convierte en un ion, el ion hidrógeno positivo. Tiene carga más uno, miren. Pero si yo empiezo a agregarle protones a esto, miren, al agregarle protones, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando de elemento. Ya no es hidrógeno, es boro. Se llama boro ahora, miren. Y tiene carga de más 5. Pero si yo le arranco un protón, va a tener carga de más 4, dicen ustedes. Pero ya no es boro, es berilio. Y no es tan fácil arrancar protones. Porque ahí en el núcleo atómico está actuando otra fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte. Entonces no es que los protones se van a dejar arrancar tan fácil. Aparte que se cambiaría de elemento. Entonces no es así como que vamos a arrancar las cargas positivas. Miren, Junior. Lo que se le puede arrancar son cargas negativas. Entonces, miren. Ahí está intentando equilibrar. Entonces equilibra usted. El Bohr, cuando atraviesa lo equilibra. Y usted le puede agregar neutrones. Si se fijan, los neutrones no le afectan nada a la carga. Miren. Que son neutros. ¿Se sigue la idea? Entonces no podemos arrancar los protones. Lo que podemos agregar son electrones, miren, tantos como querramos, o que se le peguen más, se le agreguen más electrones, ¿me entiendes? Entonces no va a perder, o sea, como les digo, lo que les quiero entender es que la carga se obtiene porque los electrones son los que se están moviendo. Las cargas libres de moverse. Incluso también en las ligadas, se fijaron que se reordenan, pero pierden simetría, pero las cargas positivas ahí se quedan. No le puedo arrancar las cargas positivas tan fácilmente. Entonces ahí va la idea de ion, el ion positivo y el ion negativo. ¿Me siguen la idea ahora? ¿Quiénes son las cargas que se pueden arrancar de un átomo? Sí. Entonces yo le puedo arrancar a un montón de átomos cargas negativas. Entonces yo puedo quedar cargado negativamente. Y voy a otra simulación que ayuda a entender mejor esta idea. ¿Han visto ese varón alguna vez? ¿O nunca lo han visto? ¿Ah? ¿Han visto ese varón alguna vez? Yo sí lo he visto en películas. ¿Ah? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? El famoso John Travolta, ¿va? Pues entonces Travolta quiere ir a ver a la chica, ¿verdad? En aquella película que hace, que es bien famosa, ¿verdad? ¿Han visto esa película? Vaselina, o Gris, que le llaman, pero Vaselina. Cuando era jovencito, ¿verdad? Quiere ir a ver a su novia.
a la chica de sus sueños. Entonces se pone latina y se pone su chamarra y todo, ¿verdad? Entonces comienza a caminar por la alfombra de la casa. Comienza a caminar por la alfombra de la casa y entonces quedó cargado negativamente. Él no se está dando cuenta que quedó cargado negativamente. Él cree que está, porque él no ve las cargas, ¿verdad? Entonces él va a abrir la puerta. Ven lo que le pasó al pobre Travolta. ¿Qué le pasó? ¿Les ha pasado a ustedes eso alguna vez? Usted estaba neutro, ¿verdad? Y qué bombazo lo que le pega a uno, ¿verdad? Y qué bombazo lo que le pega a uno, ¿va? Entonces, sí, es cierto, de repente usted va a abrazar a su novia, a su novio y ¡prac! O de repente va a tocar un metal y ¡prac! O va a abrir la puerta del carro, ¡prac! O trona, ¿le va? O va a abrir la puerta del aula de la universidad y se pega su toque. Entonces, es porque de repente usted anda con ropa o estuvo así cerca de electrones que estaban ahí volando en el aire y entonces usted se quedó cargado. Usted adquirió carga, usted estaba neutro, pero se le pegaron esos electrones a su, ¿verdad? Esa carga negativa a su ropa, a usted mismo, y entonces quedó cargado negativamente. Ya se imaginarán el toque que se va a dar ese muchacho ahorita, ¿no? Hasta Ausch dijo, no sé si se escuchó que dijo Ausch. O solo lo escucho yo que dice que dijo Ausch, ¿verdad? Entonces, ese es lo que pasa, se transfiere la carga negativa, Junior, ¿verdad? Como contestando esa pregunta, y ahora entienden ustedes por qué se pegan los toquecitos, ¿va? ¿Ah? Quedan cargados de forma negativa, entonces se descargan en su amigo, se descargan en la puerta, etcétera. Pero lo que se mueve son las cargas negativas, por eso la simulación del globo me gusta, porque me enseña las cargas ligadas. Miren que yo no le puedo arrancar cargas aquí apenas lo toco, miren, rapidito. Entonces, este por estar cargado genera un campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico al interactuar con estas cargas que están acá, entonces me está generando una fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica, pues, está moviendo los electrones, miren ahí, las cargas negativas, pero no le puedo arrancar a la pared, miren, cargas. Entonces, las cargas de la pared decimos que están ligadas y las otras son libres de moverse. Ahora, por eso les decía o sea, que a veces la clasificación es bien complicada, dice Wagner, porque puede ser un material que no sea completamente conductor, pero que sí tenga cargas libres, ¿me entienden? Es lo que les decía, que pueda que tenga propiedades de ambos, de dieléctrico y de conductor, porque de repente sí son libres de moverse las cargas, pero no es un material completamente conductor, ni tampoco es un aislante perfecto. Entonces van teniendo esas especies ¿cómo se llama? De excepciones ahí o tipos, ¿verdad? Que tienen cierta conductividad, pero también tienen cierta, ¿verdad? Oposición a arrancar las cargas. Y hay otros que no, como este no se deja arrancar nada, pero sí, miren, sí interactúa, ¿verdad? Y se reordena, entonces se polariza, porque si yo dejo esto aquí, esto se reordena, ¿verdad? Y entonces da origen a una nueva distribución, porque hay un reordenamiento de las cargas, se rompe la simetría y entonces decimos, bueno, aparece un momento dipolar inducido, dice, y ese es cuando el material se ha polarizado. Esa es la idea de polarización. Esa es la idea de polarización. ¿Se ha entendido? Porque esa parte es bien teórica, son 2 páginas con las que introduce el capítulo 10, ¿verdad? La página 181 y la página 182.
Y luego llega la primera ecuación, pero me parece que estas simulaciones ayudan a entender la idea. Prácticamente en resumen fue lo que Wagner les estaba diciendo, ¿de acuerdo? Sí, ok. Entonces eso es lo que estaba resumiendo en la página 181, eso es lo que le estaba resumiendo ahorita el autor. Luego comenta que una posibilidad de la polarización también es que la molécula, de verdad, debido a su estructura, como la molécula del agua, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ya tienen momentos dipolares permanentes, o sea, no es cero, sino que ya tienen momentos dipolares permanentes. Entonces le dice, bueno, una segunda posibilidad es que debido a su estructura interna, algunas moléculas ya tengan sus distribuciones de carga positiva y negativa separadas. De modo que existan momentos polares y su momento dipolar se le llama momento dipolar permanente, ¿verdad? El momento monopolar sigue siendo cero, o sea, la carga total sigue siendo cero, pero como se reordenaron, ¿verdad? Eh, entonces aparece este momento dipolar permanente, como en el caso de la molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua, pues, tiene un momento dipolar permanente, ¿verdad? Sus cargas negativas tienden a agruparse más alrededor del oxígeno, dice, ¿verdad? Dejando a los hidrógenos cargados positivamente. El resultado neto es una distribución, a ver, el resultado neto es una distribución de carga parecida a la figura 8.4, dice, ¿no? Y con la carga aproximadamente igual a E, a la carga del electrón, bueno, es la magnitud de la carga del electrón, dice, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede tener también un material que ya siempre esté polarizado de forma permanente, como lo es el agua, ¿verdad? Y otra, eso es porque por la naturaleza de la misma molécula, ¿verdad? Que ya trae por su naturaleza, pues se reordenan así. Y otra posibilidad también es que los momentos dipolares permanentes de algunos materiales se encuentren alineados, ¿verdad? De cierta manera que aún en ausencia de un campo eléctrico, ¿verdad? Existan. Entonces, a los materiales en los que tienen una polarización permanente y que aunque no haya campo eléctrico están polarizados, se les conoce como electretos, electretos, pero realmente son escasos ¿verdad? Y no tienen mucha aplicación, como lo que sí sucede en magnetismo con los imanes. Algo preguntaba Junior de los imanes, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver lo que decía Junior, ¿verdad? Que los imanes tienen una configuración dipolar también, ¿verdad? Porque vienen en polos. Entonces decía, dos imanes no podemos unirlos, dicen, ¿verdad? De un lado, pero del otro sí, ¿verdad? Porque vienen igual ordenados también de esa manera, de una forma dipolar. Entonces, y esos tienen un momento dipolar permanente. Entonces, el magnetismo, en el curso número 2, estudia esta propiedad del momento dipolar, ¿verdad? Permanente. ¿Se va siguiendo? ¿Sí? ¿Se entendió lo de hoy? Porque ya mañana vamos a ver el tema como tal, ya las ecuaciones, cómo se define la polarización. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de hoy? Bueno, que en ausencia de campo la materia es neutra. Aparece un campo, ¿verdad? Y entonces usted puede, a esta materia, aunque sea aislante y eléctrica, usted al aparecer un campo externo, usted puede reordenar las cargas, ¿verdad? Debido a ese campo en un material aislante o dieléctrico. Y entonces decir que el material se ha polarizado, ¿verdad? Porque hay un reordenamiento en la configuración de carga, porque aparece un momento dipolar. Por defecto el momento dipolar es cero, pero luego como las cargas se reordenan, aparece un momento dipolar, ¿verdad? Inducido, dice ello, ¿verdad? Que es diferente de cero y decimos que el material se ha polarizado.
Eso es lo que tienen que llevarse el día de hoy. Entonces, se entendió la idea conceptual. Hoy fue bien conceptual, de hecho, ¿verdad? Porque es la introducción, hay que entenderla bien. Y luego entender por qué es lo que se arranca, por qué se arrancaban del suéter las cargas negativas. Entonces, las cargas libres no van a ser los protones, ¿me entienden? La carga positiva, sino que son las cargas negativas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les recuerdo que tienen la pruebita conceptual de multipolos el día de hoy y éxito, ¿verdad? Yo les voy a mandar un audio en la tardecita, ¿de acuerdo? Y ya saben, se conectan en la hora que es, etcétera, ¿verdad? Y no ocupan enviar evidencia ni nada, solo simplemente trabajar, ¿verdad? Listo, pues. Se cuidan entonces y seguimos mañana, ¿verdad? Yo les envío un audio más tarde. Y no dejen de ver los videos de condiciones de frontera, ¿verdad? Por favor, que los vamos a estar ocupando para hacer problemas luego. Entonces, ya vayan también estudiando eso. Bueno, pues dejémoslo ahí entonces y cuídense, ¿verdad? Listo, Christopher. Listo, Junior, cuídense. Nos vemos, Alexander.